Hola chicos, espero estén a algunos conceptos bien importantes que van a ser respecto a el tema de la iridología y también algunos fundamentos de la homeopatía que van muy de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, dando inicio con este tema, vamos a hablar de la energía vital, ¿de acuerdo? En este caso, está hablando de una fuerza que en este caso es tangible, mas no siempre puede ser medida. Es decir, no es como que yo le diga a mi paciente, en este botecito ponga toda su energía vital, ¿verdad? O vamos a medir con esta cinta su energía vital. Al final de cuentas, son interacción funcional entre los diferentes cuerpos del ser humano, que hablando de cuerpos, en este caso, órganos, tejidos, sistemas, ¿de acuerdo? Es decir, aquella función, aquella capacidad de ser autosuficientes relativamente para que entonces la vida se pueda llevar a cabo, ¿de acuerdo? Va a depender de conceptos, en este caso, tanto de aspectos físicos, de la mente y el espíritu, o en este caso el alma, ¿de acuerdo? Todo el equilibrio entre mente, cuerpo y alma, nosotros lo llamamos salud y es aquello que expresamos como bienestar o un estado orgánico funcional. En este caso, las alteraciones sería la enfermedad o pérdida del equilibrio, etcétera. Y son una serie de síntomas que son particulares en cada uno de los individuos. Es decir, recordemos que dentro del área homeopática nosotros no estamos viendo un saco de carne con huesos, con órganos, con tejidos, que en este caso cumple con cierto listado de síntomas, ¿de acuerdo? Aquí lo importante del área homeopática, del área complementaria, naturista, etcétera, etcétera, es el hecho de que tú estás viendo a un ser humano que perdió el equilibrio, que el origen va a ser variado, la causa va a ser variada, la gravedad va a ser variada y entonces es así que cada uno de nuestros tratamientos y análisis tiene que ser personalizado, ¿de acuerdo? Depende de las culturas, en este caso la energía vital se puede considerar como el aliento de vida, el chi, la energía, la electricidad, la sinapsis, en Ayurveda sería el concepto del aire, etcétera y etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, algo bien importante que hay que siempre tomar en cuenta, que era lo que hablábamos hace poquito, es de la individualidad. Aquí es que todo ser humano presenta características y rasgos físicos, un perfil caracterológico, psíquico completamente diferente al de los demás seres humanos. En este caso, es lo que nos hace identificables con respecto a los demás miembros de la misma especie o grupo. Es decir, dentro de la sociedad tenemos diferentes culturas, ¿de acuerdo? En este caso, puedes diferenciarla, por ejemplo, entre la cultura asiática, la cultura mexicana, la cultura latina, la cultura nórdica, ¿de acuerdo? Donde cada una de estas grupos de personas tiene sus propias creencias, ideologías, hábitos, festividades, etcétera y etcétera, ¿no? Van de la mano con la educación que los rodea. Aunado a eso, ahora, de esta población, de este tipo de grupos sociales, ¿de acuerdo? De estas culturas, todavía vamos a tener una subdivisión en donde nos vamos a dividir por regiones. Por ejemplo, en México no es la misma las actitudes y aptitudes de las personas del norte que del sur. De hecho, tenemos características muy diferentes. Las personas del norte, por la cercanía con la frontera, tienden a ser personas pues con una tez ligeramente más clara, que pueden ser más altos, con un estilo de expresión muy diferente, una jerga, en este caso, para expresarse también muy diferente a las personas del sur, en donde la tez es un poco más trigueña, porque estamos más cerca de, pues en este caso de zonas tropicales. También la forma de expresarse, la terminología es muy diferente, ¿ok?
Aparte de esta subdivisión de los grupos por territorio, entonces ya dentro de un mismo territorio o ya vamos a tener regiones, ya vamos a tener colonias, ya vamos a tener etcétera, etcétera. Y así vamos a ir dividiendo hasta llegar al concepto de familia, en donde dentro de una misma familia vamos a tener que la educación es diferente a la del primer hijo que la del segundo. Evidentemente no estoy hablando de principios, valores y así, porque se supone que se deben de inculcar los mismos al mayor como el más chiquito, sino el hecho de que la economía varía. El clima en el periodo donde nació el niño mayor pudo ser en el verano y el más chiquito pudo ser en el invierno. Em, Puede ser en este caso que a través del aprendizaje del hijo mayor, de cómo se maneja una educación padre-hijo, etcétera, pues haya diferentes modos o diferentes sistemas con el hijo más pequeño. Y entonces ahí tienen el concepto donde los hijos mayores tienden a ser como súper aprensivos, muy responsables, segundos padres al mando, etcétera, y el hijo más chiquito, pues es el consentido, cosas por el estilo. Estoy generalizando muy, 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 de manera muy bárbara, ¿de acuerdo? Pero a lo que quiero llegar es que incluso dentro de nuestro mismo núcleo, en donde se supone que todos tenemos las mismas experiencias, la misma educación, los mismos padres, la misma casa, etcétera, la interpretación de la realidad va a ser muy, muy diferente, ¿ok? Puede ser que yo sea niña y mis otros hermanos sean niños, y entonces ahí ya haya una variante, ¿ok? Entonces de eso habla la individualidad, ¿no? No debemos caer en el concepto de, tiene artritis, todos los pacientes con artritis son iguales. La verdad es que eso no sucede. También comprender que hay un orden. Orden es la ley de la curación, ¿de acuerdo? Que es lo que indica que las enfermedades naturales se curan de manera espontánea en un orden o en forma determinada. La medicina debe imitar a la naturaleza de este mismo orden. ¿Qué quiere decir? Digamos un cuadro gripal habitual de origen viral, ¿ok? Por ejemplo, se dice que hay un periodo de incubación en donde el paciente puede ser asintomático y a partir de que empiezan los síntomas, quiere decir que la proliferación del agente patógeno externo fue más allá de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de mantenerla bajo control. Hay ¿cómo decirlo? Una cumbre en donde hay un síntoma, una sensación muy, muy desagradable de mi paciente, en donde es el punto donde siente más fiebre, más cuerpo cortado, tiene más mucosidad, tiene más necesidad de expectorar, tiene más necesidad de toser, etcétera, etcétera. Y a partir de ese punto máximo inicia un declive en este caso, el estado patógeno. ¿Por qué? Obviamente, ante este proceso infeccioso, nuestro cuerpo tiene sistemas de regulación. Uno de los principales sistemas de regulación para nosotros siempre va a ser la febrícula o la fiebre. Aquí voy a hacer una diferencia. La febrícula es una elevación ligera de la temperatura corporal y esto funciona únicamente para decirle al cuerpo: oye, ¿sabes qué? Este virus, este bichito le gusta estar a 36,5 grados y ya vimos que le cae súper bien ese clima. Entonces, ¿qué te parece si le subimos un poquito el clima, ¿no? Le subimos un poco la temperatura para que entonces veamos si lo podemos eliminar, erradicar, matar o que desaloje, ¿ok? Entonces la fiebre pues es un estadio más elevado, pero está dentro de los parámetros seguros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene la capacidad de resistir, en este caso máximo hasta 39 grados centígrados. Arriba de 39 grados centígrados ya es una hipertermia y ahí sí es, en este caso, un riesgo significativo para el paciente. Aquí estamos habitados en la actualidad a, ¿sabes qué? Tómate un paracetamol, un mejoralito y entonces bajar la fiebre de sopetón, sin tomar en cuenta que ese es el instinto natural de nuestro cuerpo para ayudarnos. Entonces, sí, estamos eliminando una sensación desagradable, incómoda, sí, pero al mismo tiempo podemos estar interrumpiendo la fase curativa de nuestro mismo cuerpo. Y si a esto el paciente decide no tomar un antibiótico, no tomar un antiviral, etcétera, vamos a agravar la situación de nuestro paciente. Entonces, por eso es importante reconocer el orden de cada uno de estos factores patógenos, si va a generar diarrea,
sí va a generar vómitos, sí va a generar cefalea y en el orden, ¿de acuerdo? Por eso existe la rama de fisiopatología, para comprender cómo es este proceso en general, ¿ok? Otro concepto que vamos a abarcar en esto es el miasma. El miasma justamente es, esta imagen está bastante interesante porque en este caso vemos un carruaje que lleva encima a la muerte, ¿de acuerdo? En este caso, la muerte está transportando los diferentes miasmas que vemos en la parte superior. Si tienen la atención de observar, como es una imagen en espejo, perdón, posiblemente les cueste más leerlo, pero por ejemplo aquí dice cólera, ¿de acuerdo? En este caso, aquí dice miasma, ¿ok? Aquí dice fiebre, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Se considera que el miasma es la tendencia de los seres humanos a enfermarnos de manera muy determinada. En este caso, aquí entra el concepto de herencia. Por eso, dentro de una historia clínica, ¿qué es lo que se pregunta? Ah, ¿sabe qué? Tiene antecedentes heredofamiliares, en donde nosotros vamos a abarcar las generaciones más proximales. Ya depende mucho de qué tanto quieran indagar ustedes, pero sí o sí debe de abarcar la generación de los abuelos, la de los padres, ¿de acuerdo? Y de los hermanos, que aparentemente están dentro del mismo nivel, ¿no? Entonces son abuelos, padres e hijos, incluyéndose el paciente dentro de los hijos. Algunas historias clínicas incluso abarcan hacia los tíos del núcleo más cercano, es decir, hermanos de los padres. Entonces eso ya se lo dejo yo a su consideración. Pero por lo menos abuelos, padres y hermanos debe de estar abarcado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el doctor Hahnemann describió tres tipos de miasma. En este caso, los consideraba como miasma crónico. También se llaman diatesis crónicas. En este caso, se les atribuye las recaídas de las enfermedades, ¿ok? Algunos autores sugieren que este concepto habla de la predisposición del terreno, en este caso hablando de la corpulencia de mi paciente o en este caso de tejido o un órgano en específico, a la predisposición de las patologías heredadas, así como de las adquiridas. Voy a lo siguiente. Si yo sé que en mi familia tengo antecedentes, por ejemplo, de artritis reumatoide, entonces ahí puede ser un factor importante a nivel hereditario. Ahora bien, sabemos que la diabetes mellitus habla de una disminución de la segregación de la insulina por las células pancreáticas, que puede ser desde el nacimiento, que puede ser en este caso secundaria a una infección, que puede ser idiopática, que no sabemos de dónde sale, o que puede ser adquirida de origen metabólico. Entonces, hereditario sería de congénito desde el nacimiento, algo que mi paciente no controló, pero adquirido sería metabólico, en donde el paciente tiene unos malos hábitos de alimentación, no tiene hábitos de ejercitarse ni nada por el estilo, pierde el equilibrio de su cuerpo y entonces ahí entramos en un concepto adquirido. Dentro de estos tipos de miasma clasificados por Hahnemann vamos a tener la SORA, PSORA, que habla de una respuesta insuficiente de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Mi sistema inmunológico no fue eficiente contra cierto virus, contra cierta bacteria, contra ciertas esporas, contra cierto hongo, etcétera. También tenemos la psicosis, que es una respuesta excesiva o exagerada. Aquí podríamos encontrar las alergias o las hiperreacciones a ciertos agentes. También aquí tenemos efectos psicológicos o psicoemocionales que hay que tomar en consideración. Y lo que es la sífilis, que es una respuesta destructiva, en donde aquí podríamos abarcar un tema como dentro de las autoinmunes, en donde nuestro mismo cuerpo tiene una reacción adversa contra nuestros tejidos. Ese sería un ejemplo. Sabemos que hay virus, bacterias, hongos que también predisponen a esta destrucción, o parásitos incluso que predisponen a esta destrucción de tejido, ¿ok? No los voy a excluir. Por ejemplo, el doctor León de Vanier justamente tiene otra clasificación de la miasma, ¿de acuerdo? En donde habla de la SORA
como un estado latente o que se puede manifestar. Latente, estamos hablando que está en proceso de incubación, ¿de acuerdo? Y que ya se manifiesta donde yo ya tengo una sintomatología. La psicosis, por ejemplo, un estado catarral o de una neoformación. Catarral, pues en este caso, donde ya hay una expresión de la sintomatología e incluso ya estamos excretando fluidos, por decirlo de alguna manera, moco, lágrimas, saliva, diarrea, etcétera. O neoformación, que estamos hablando justamente de ya una tumefacción, una proliferación de células fuera de lo normal. La sífilis aquí es el mismo concepto en donde hay una destrucción del tejido, el tuberculismo y el cancerismo, pues en este caso van como tal. La tuberculosis aunado a sintomatologías de las vías respiratorias y cancerismo que puede tener una metástasis o una expresión en cualquiera de los tejidos del cuerpo. Ahora bien, ¿de dónde pueden encontrar más información? Y de lo que quiero que hagan un resumen, ¿de acuerdo? Es de este pequeño artículo que se llama Algunas consideraciones sobre el miasma y la homeopatía, ¿de acuerdo? En este caso está en internet, está completamente gratuito y sí requiero que lean para que comprendan muchísimo más a profundidad de dónde viene todo este proceso y el porqué de cada una de las explicaciones previamente dadas, ¿de acuerdo? Otro concepto que vamos a abarcar es la semiología. En este caso es la recolección y los estudios tanto de signos como síntomas del paciente, ¿de acuerdo? Un signo es aquello que yo puedo medir, por ejemplo, la presión arterial, las pulsaciones por minuto, las respiraciones por minuto, etcétera, etcétera. Aquello que yo puedo tener una herramienta a la mano para corroborar el dato o que a través de la observación, auscultación, etcétera, sea algo tangible, palpable que yo pueda registrar, ¿de acuerdo? Para tener una referencia. Aquel síntoma es aquello que nuestro paciente siente como tal, aquello que yo no forzosamente tengo que palpar, tocar, etcétera, y el paciente me lo va a mencionar, es decir, yo puedo ver que mi paciente tiene, no sé, un estado de ansiedad, sí, pero la ansiedad tiene más de 50 tintes a considerar. Entonces, el paciente me puede decir que siente como un estado de persecución, siente que se va a morir, siente que le va a explotar el pecho, siente que hay una opresión en su pecho, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí que es bien, bien importante. Entre mayor cantidad tengamos de este tipo de datos, en cuanto a sus características, las modalidades, en qué momento se presenta, con qué exacerba, con qué disminuye, etcétera, etcétera, va a ser muchísimo mejor para nosotros. En este caso, utilizamos la anamnesis o el interrogatorio, ¿de acuerdo? En este caso son valorados, los pues se clasifican, después vamos a ver sus características y luego lo vamos a poner en jerarquía para entonces poder establecer y determinar qué es aquello con lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, mi paciente puede llegar y decirme de manera general, me siento mal, me duele la cabeza, escucho un zumbido, tengo la cara roja, siento palpitaciones, etcétera, etcétera, traigo los pies inflamados, bla, bla, bla. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir, la cefalea lo voy a poner en sistema nervioso, ¿no? O puede en este caso colocarlo en exploración física a nivel cefálico, pero cuando sea secundario a un chichón, ¿no? Que en este caso, secundario traumatismo en tal región presenta cefalea, ¿no? Entonces ahí es donde yo decido a qué se le atribuye y en qué segmento va a ir. Luego me está hablando de que escucho un zumbido, entonces ahí también va hacia sensorial, ¿no? En el apartado sensorial que tiene la percepción de un sonido agudo del lado derecho, del lado izquierdo, etcétera. Tiene palpitaciones, entonces eso va en sistema cardiovascular, que tiene inflamación de miembros pélvicos con una retención de líquidos, pues se lo atribuimos al sistema geniturinario. Pero en totalidad, ¿qué estamos viendo? Que posiblemente ese paciente tenga una crisis hipertensiva por la retención de líquidos. Entonces, mi finalidad es decir, ¿sabe qué? Vamos a colocar un diurético, ¿no?
Eso en un estado grave o agudo. Ahora imaginemos que no es así, que mi paciente no está llegando con una crisis y entonces yo tengo el tiempo, la calma de a través del iris ver cuáles síntomas han sido más prolongados, cuáles son los síntomas que llevan más tiempo presentes, bajo qué circunstancias se exacerba, hacia qué órgano está más marcado, cuál es primario, cuál es secundario, cuáles son los síntomas, en este caso rama, cuál es la raíz del problema, etcétera, y etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, también aquí tenemos que respetar la identidad, ¿de acuerdo? En este caso habla de la forma, estructura y color del iris, ¿de acuerdo? Que vamos a ver ya más adelante, que habla de la constitución o tendencia de ciertas condiciones, por ejemplo, si es linfático, si es ferroso, etcétera, etcétera. Estos signos nos ayudan a identificar ciertos tipos de lesiones o de momentos de evolución de un estado de salud, si es crónico, si es subcrónico, si es agudo, si es subagudo, si en este caso está más inclinado a afecciones gástricas o hacia respiratorias, si va a haber problema de los procesamientos de eliminación de toxinas o en este caso si vamos a tener un efecto autoinmune, etcétera, y etcétera, ¿de acuerdo? Cada iris va a ser completamente diferente. Regresamos al concepto justamente de individualidad. Puede ser que en mi familia, yo pertenezco a una familia de 10 hermanos, todos tengamos los ojos color café miel, pero a final de cuentas los síntomas de cada uno van a ser completamente diferentes, ¿ok? Y los criterios de proyección, que eso sí lo vamos a abarcar ya detenidamente en las siguientes clases, que es que habla de la hipótesis sobre la proyección de los órganos, tejidos y sistemas en el ojo. En este caso hay diferentes topografías o diferentes mapas, por eso habla de hipótesis, porque cada uno de los médicos que se han dedicado la vida a esta técnica de diagnóstico pueden llegar a diferir en ciertos puntos. La verdad es que no es que cambie completamente la topografía, cabe aclarar. Simplemente puede ser que diga, ah, ¿sabes qué? Yo digo que el intestino grueso está aquí y yo digo que empieza justamente en este radial, ¿no? Entonces son ese pequeño cantidad de cambios, concepto de la profundidad, la forma de los filamentos, del tejido, de qué tan cerca está una laguna hacia la otra, de, en este caso también si puede ser secundario a un proceso de intoxicación o un proceso exógeno, ¿de acuerdo? Y pues listo, chicos. Estos son fundamentos. La verdad es que es muy, 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 muy general los conceptos que vamos a abarcar el día de hoy. Y como les decía, nada más la tarea que tienen para el día de hoy es el concepto de miasma. Por favor, chicos. Entonces, deseo que estén súper, súper bien el día de hoy. Y pues bueno, nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego.